todo, buenas tardes a todas. Bienvenidas a este Zoom, a esta actividad que ha organizado el antiguo Círculo, ahora Grupo de Trabajo Estatal de Feminismos de Podemos. Teníamos especial interés para este 8 de marzo hablar con mujeres representativas de lo que es el mundo del trabajo de este siglo XXI. Mujeres fuertes, mujeres guerreras, mujeres que son capaces de llevar la voz de otras compañeras. Y por eso hemos invitado a algunas asociaciones y a algunas personas para que nos cuenten qué es ser mujer en el siglo XXI, qué es ser trabajadora y qué es luchar por los derechos en el mundo laboral. Para eso contamos, en primer lugar, mi compañera Clara. Bueno, aquí estamos por el grupo de trabajo, estamos Clara y yo, que soy Esperanza, y nos hemos distribuido un poco la presentación. Entonces, Clara, buenas tardes. Habla tú y presenta a nuestra compañera. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en realidad vamos a empezar ya con las ponentes. Lo que sí que os pedimos es que si tenéis preguntas, por favor ponedlas en el chat y entonces vamos a ir recogiéndolas para que después, cuando llegue el turno de debate, se puedan hacer. Entonces, por favor, utilizad el chat y vamos a estar pendientes de que esas preguntas después se hagan llegado al turno del chat. Entonces, bueno, dicho esto, nuestra primera ponente, que aquí ha habido un pequeño cambio en el programa, va a ser Carolina Lías, que es la presidenta del SEDOAC, que es el Servicio Doméstico Activo, y también es directora del Centro de Empoderamiento de las Trabajadoras del Hogar y Cuidados. Y bueno, dejadme solo que diga esto, la razón por la que le hemos adelantado es porque también va a ausentarse unos minutos porque le van a hacer una entrevista en 4. Y dicho esto, Carolina, te doy la palabra. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotras por la invitación y por la oportunidad que me dan de compartir en primer lugar con el resto de estas mujeres poderosas panelistas y por supuesto las mujeres poderosas que están uniéndose ahora a este Zoom. Es un privilegio porque justamente en este momento, en el estado de pandemia en el que nos encontramos, el podernos juntar, aunque sea de manera virtual, pues es un gusto el poder ver y poder, aunque sea a través de pantallas y a través de las palabras y algunas miradas, poder sentir la energía y la fuerza que llevamos todas las mujeres. Y es interesante la pregunta con la que se parte o con el objeto con el que se persigue en este evento, que es cómo contar y compartir qué es ser mujer, qué es ser feminista, qué es ser trabajadora en estos tiempos tan difíciles y tan distintos, ¿no? a lo que siempre hemos vivido en el sentido de por la pandemia, pero que no obstante, pues vemos de que se siguen arrastrando muchísimas cosas todavía. Yo sé que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es histórica y la debemos ya desde hace muchos siglos a muchas mujeres, y cuán importante es que nosotras continuemos en esa lucha sin desmayar a pesar de todos los obstáculos que tengamos. ¿Qué significa para mí? Pues quiero comenzar diciendo quién soy. Aparte de la presentación que ya Clara ha hecho, y muchas gracias por ello. Soy una mujer de origen salvadoreño. Allá en El Salvador trabajé como abogada en el tema de derechos de trabajadoras de fábrica textil y también en tema de violencia de género. Al llegar a España, en primer momento vine como una estudiante para estudiar un máster en la Universidad Complutense de Madrid, pero luego dejo de ser estudiante y me convierto en una mujer migrante que busca trabajo, y que eso estamos hablando del año 2009 que llegué,
y es hasta el año 2011, 2012 que yo comienzo a buscar trabajo y me encuentro con la realidad de que la mujer migrante está encasillada en lo que es el empleo del hogar y de los cuidados. Y no quiero que me malinterpreten en ningún momento, porque creo que el empleo del hogar y de los cuidados es un trabajo muy importante, que sí me parece mal que sea un trabajo feminizado, que aunque sea tan importante, pero feminizado, es injusto por las condiciones que le rodean, por las condiciones en las que a nivel de concesión de derechos y a nivel social está posicionado esta forma de trabajo. Y eso es lo que considero injusto. Y yo me dediqué a este trabajo del empleo del hogar, aún en contra de que yo no estaba capacitada para ello porque tenía otra formación, pero me tocó aprender y profesionalizarme de alguna manera en este sector. Nosotras denunciamos desde este sector, porque créanme de que dentro de todos esos años, lo que a mí me hizo mantenerme en pie fue precisamente esos principios del feminismo que fui aprendiendo, esos principios también que me enseñaron en mi casa, de no darte por vencida, de luchar contra toda corriente si es posible. Pues me di cuenta de lo difícil que era ser una mujer migrante, trabajadora del hogar en España, y creo que en el resto del mundo pasa circunstancias parecidas. Las empleadas del hogar están a nivel social muy desvalorizadas. Somos consideradas la chacha, la chica, la que me ayuda, la mujer de ese pueblecito que viene, que no sabe leer y escribir. Y cuando se encuentran conmigo, por ejemplo, y con otras compañeras que decimos, yo vengo con un título de abogada bajo el brazo, aquí tengo un título de máster oficial también, pero estoy realizando este trabajo no porque no tenga una preparación, no porque no sepa leer y escribir, sino porque no hay oportunidades para desarrollar otros trabajos. Y quiero poner el foco en esto de las oportunidades, porque si algo carecemos las mujeres es de oportunidades, y digo las mujeres en general, pero dentro de las mujeres tenemos que reconocer que también hay diferencias, hay otras cosas más que nos atraviesan. Por eso es que hablamos esa de interseccionalidad. No es lo mismo una mujer joven que una mujer mayor. No es lo mismo una mujer con un gran trabajo en un banco o en una entidad siendo jefa que una empleada del hogar. No es lo mismo una mujer que nace y vive en el barrio de Salamanca, hablando de Madrid, que en el barrio de Usera, que es un barrio obrero. Hay muchas cosas que nos interceptan, y entre ellos también una ley de extranjería que nos condena a vivir sin muchos derechos durante muchos años, mucho tiempo, y que nos obliga a aceptar condiciones de trabajo que nadie más quiere aceptar. ¿Por qué? Por falta de oportunidades. He escuchado por ahí que hacen falta unos 500 años para alcanzar la igualdad entre los hombres y las mujeres. Luego dijeron que con esto de la última ola del feminismo ya no fueron 500, sino que ya son 200 años. Ya nos vamos acercando. Pero creo de que para poder acelerar esos 200 años, que creo que las que estamos aquí tal vez no lo veremos, o quién sabe, si alguna llega a cumplir los 200 años, pero que cómo podemos ir trabajando para acercar a esa igualdad. Y creo que tenemos un gran reto, y es lograr la igualdad de oportunidades entre nosotras. No vamos a ser iguales porque las mujeres somos diversas, y por eso se habla de no feminismo, no que feminismos. Pero dentro de todos esos feminismos
Y dentro de toda esa diversidad debemos aprender a encontrar esos puntos que nos unan, que nos fortalezcan y que nos lleven a esa tan anhelada igualdad en toda la humanidad, no solamente entre hombres y mujeres, sino que entre todos los seres humanos y humanas. Y que para ello es importante ir dándole un vuelco a este sistema. Por eso es que estamos diciendo desde el feminismo, desde los feminismos desde hace mucho tiempo, la necesidad de poner a las personas en el centro y no la producción de capitales. Entonces, ¿pero qué necesitamos para poner a las personas en el centro? Poner también los cuidados en el centro. Y cuando decimos cuidados, tenemos que hablar de que tenemos un Estado que tiene la obligación de garantizar cuidados de calidad para toda la ciudadanía. Los cuidados o cuidadanía también que se empieza a hablar por ahí, es algo que todas las personas necesitamos para poder vivir. Y si tú no lo puedes hacer por ti mismo, por ti misma, y contratas a otra persona, esa persona que te cuida debe de hacer ese trabajo con profesionalidad, pero a la vez, esta persona debe de realizar este trabajo en condiciones justas y dignas. Durante la pandemia ha estado de manifiesto la crisis del sistema de cuidado español. Y no puede ser que sean los cuerpos de las mujeres migrantes empleadas de hogar y cuidados las que sigan frenando esa crisis de cuidados que puede llevar al desborde de España. Este es un estado de bienestar, un estado de derecho, un estado democrático. Y quiero que me entiendan cuando lo digo entre comillas, porque en la realidad somos y seguimos siendo las mujeres las que estamos sosteniendo todo esto. Y no puede ser que sea a costa de nuestras propias vidas. Por eso, compañeras, y con esto termino mi intervención porque no me quiero pasar de los 10 minutos. Este 8 de marzo, que no solo sea el 8 de marzo, sino que sea cada uno de los días del año en el que saquemos esa fuerza que hay dentro de nosotras y que nos unamos con el resto de mujeres, sin importar sus diferencias, sino simplemente juntarnos con aquellas cosas que tenemos en común y que nos van a llevar a la consecución de nuestro objetivo. Una verdadera igualdad que nos lleve a vivir una vida que valga la alegría vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. No voy a decir mucho, simplemente me ha gustado mucho esta última frase, ¿no? Vivir una vida que viva la alegría vivir, ¿no? Que valga la alegría vivir. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora. Os recordamos que podéis hacer preguntas en el chat y se harán al final de las ponencias en sí. Nuestra siguiente ponente es Yolanda García, que viene a representar la Asociación de las Kellys de Benidorm y se define a sí misma como una mujer trabajadora que cree ante todo en la necesidad de organizarse y de empoderarnos como mujeres. Así que, Yolanda, ahora sí te damos la palabra. Muchas gracias también por... Gracias a vosotras por invitarnos, y después de lo que ha dicho Carolina, ya vamos, yo me voy contigo ahora mismo. Bueno, la cuestión es, bueno, yo soy la portavoz de las Kellys Benidorm y ante todo, pues eso, este 8M tan extraño por la pandemia, ¿no? Pero con tantas ganas de seguir luchando como siempre, porque el 8M, el Día de la Mujer, no es un día concreto. Nosotras llevamos luchando los 365 días del año constantemente, ¿no? Nuestro colectivo, como sabéis, es un colectivo feminizado ligado a los roles de la limpieza y de los cuidados, ¿no? Ese rol que el patriarcado nos ha destinado a las mujeres a cierta
clase de mujeres, ¿no? de clase trabajadora, ¿no? Y nos quiere, pues eso, nos quiere sumisas, hacendosas, sus mujercitas, ¿no? de siempre, ¿no? Las que limpian, las que cuidan. Y da igual si somos españolas o extranjeras, de la misma manera estamos condenadas a la precariedad y a la invisibilidad en todos estos trabajos. Nosotras no distinguimos entre compañeras que vienen de fuera, salvo que ellas tienen ciertos problemas más agudizados que los nuestros, ¿no? Pero al final este sistema nos ha relegado, si trabajamos en la limpieza o en los cuidados, a la misma precariedad, a la misma situación, ¿no? Como decimos nosotras, trabajadoras que estamos en ese suelo pegajoso. Nosotras, además, un suelo que es difícil de despegarnos. Para nosotras, hablar de techos de cristal nos parece como una fantasía, como algo muy lejano, ¿no? Porque no nos dejan despegar de ese suelo pegajoso. Un suelo que está basado en una mano de obra barata, eventual, y que va pasando, en nuestro caso, que vamos pasando por los hoteles temporada tras temporada, a pesar de ser la parte estructural, la parte esencial para que funcione un hotel. Ya desde que empiezas a trabajar, ya te dejan claro desde el minuto 1 que cumple tu trabajo, sonríe al cliente porque están de vacaciones, entra, limpia las habitaciones, 25 habitaciones en menos de 6 horas, desaparece rápido y de la manera más silenciosa posible. No molestes, no hagas ruido, que no te vean, como ese cartel que a veces cuando si habéis ido a algún hotel, se ve en los pomos que pone no molestar, ¿no? Pues eso somos nosotras. Pasa es que nosotras le hemos dado la vuelta a la asociación, le hemos dado la vuelta a ese cartel y ese cartel se ha convertido en no molestar, estamos luchando por nuestros derechos. Además es el lema que llevamos en nuestras camisetas, haciendo esto del cartel que se suele poner en los pomos de las habitaciones. Y sin embargo, pues si no fuera porque las asociaciones de Kellys de todo el Estado nos hemos organizado, las propias mujeres nos hemos organizado, seguiríamos siendo invisibles, las invisibles de los pasillos de los hoteles, ¿no? En un sector que año tras año bate récords de beneficios empresariales y que ahora con la pandemia, esos mismos empresarios van por los pasillos, pero de las instituciones, hablando de pérdidas y exigiendo ayudas públicas. Mientras, en esa misma pandemia, hay miles de camareras de pisos que hemos sido despedidas por improcedencia, que han quedado fuera de toda protección, con contratos eventuales, muchos de ellas en fraude de ley, a tiempo parcial, y muchas compañeras sobreviviendo con 450 euros de las ayudas, de los subsidios, después de un montón de años dejando la salud en el trabajo. Hay camareras de pisos en las colas del hambre, como le llamamos nosotras, porque a los 2 meses de no estar cobrando nada y sin tener posibilidad de trabajar, porque en ciudades como Benidorm se echó el cierre, aquí solo vivimos del turismo, como consecuencia nos hemos quedado sin trabajo, las que están en el ERTE están en cierto modo protegidas, pero hay muchas que han quedado fuera. No es verdad, como dice el señor Sánchez, el presidente, que todos estamos cubiertos, ¿no? Que nadie quede fuera. Pues aquí hay muchas trabajadoras fuera, porque a los 2 meses sin cobrar ya no tenemos nada, o sea, tenemos que acudir a Cáritas, tenemos que acudir a la Cruz Roja, a las colas del hambre. ¿Dónde está toda esa riqueza que nos venden, que produce el turismo? ¿Dónde están los beneficios de los 80 millones de turistas que vinieron en los años anteriores? Desde luego en las manos de las trabajadoras no están, ellos sabrán dónde están. Ya estamos escuchando incluso que grandes cadenas hoteleras, cadenas internacionales como puede ser NH, que tiene a todas las compañeras externalizadas, o cadenas como el Barceló, ya están hablando de ERES. O sea, después de que volvamos de la pandemia o incluso ya están pensando en hacer ERES. Realmente este es el sistema que queremos, el modelo que queremos sustentar, este es el modelo que queremos rescatar, que se basa en la precariedad de miles de trabajadoras en un sector que da beneficios astronómicos, pero que las trabajadoras cada vez tienen peores condiciones de trabajo.
Pues nuestra lucha es por todas estas compañeras que una vez más han invisibilizado y han maltratado. Y sí, y aunque parece que suene muy fuerte decir que las compañeras que nos maltratan, ¿cómo se llama cuando nos preguntamos cómo se llama cuando nos externalizan, nos quitan derechos, ya no formas parte de sus plantillas, aunque tú limpias sus 25 habitaciones, ya no tienes representación sindical porque no perteneces al hotel? Cuando te apartan y solo pasas a ser como un instrumento de limpieza que cede otra empresa para que tú limpies ahí. No protestes porque tú no eres de la empresa. ¿Cómo se llama cuando enfermas por la carga de trabajo y no pasa nada? Hay estudios de técnicos de prevención que dice que el 67% de las camareras de pisos terminamos con alguna dolencia crónica. ¿En qué profesión pasa esto? Y aquí nadie dice nada, aquí nadie se echa a la calle, aquí nadie protesta. ¿Os imagináis alguna profesión como por ejemplo el de los policías que diga que el 67% terminan enfermos? Pues el 67% de las camareras de pisos terminamos enfermas por la carga de trabajo que nos imponen los empresarios. Pues, ¿qué profesiones? Pues las que están ejercidas tradicionalmente por mujeres y sin ningún valor para el empresario, y a veces me pregunto si tienen algún valor para la sociedad. Fijaros que incluso a la hora del reconocimiento de las enfermedades profesionales, las camareras de pisos estamos en clara discriminación con respecto a los hombres. Hemos encontrado un ejemplo que parece asombroso, pero las varices, por ejemplo, para que os hagáis una idea, las varices son reconocidas en los camareros de restaurante, mientras que en las camareras de pisos no son reconocidas como enfermedad profesional. Así un montón. Todas estas situaciones son nuestra lucha diaria. Nos autoorganizamos en asambleas de trabajadoras. Se exponen los problemas, se denuncian y se actúa y se hace una acción directa. Ahora también durante esta pandemia nos hemos unido distintas asociaciones de Kellys y hemos creado la plataforma estatal de camareras de pisos para fortalecernos y hacernos más fuerte a la hora de poder reivindicar y a la hora de llevar nuestras exigencias a las instituciones o donde haga falta. Incluso os voy a contar una cosa. En plena pandemia he ido a la Mesa por la Reconstrucción Social en el Congreso de los Diputados, en nombre de mis compañeras. Y en aquella mesa me sentí muy extraña, incluso me sentí muy rara, ¿no? Porque estaba rodeada de hombres que pertenecían a la patronal, de hombres de negocios, ¿no? que venían a hablar de sus negocios y exigía ayudas públicas. Y que además esos hombres, eran dos hombres, les molestaba que yo estuviera allí. Llegaron a decir que hacía una camarera de pisos en esa mesa, que esa mesa era para hablar de cosas importantes. Me molestaba que hubiera una representación. Según ellos, yo estaba fuera del lugar, era trabajadora, mujer y la que limpiaba para Masinri, ¿no? Para sus esquemas yo no era nadie a quien escuchar. Pero esa nadie, que representaba a muchas nadies, le habló de ética, le habló de despidos, le habló de externalización, de incumplimientos de leyes, de atentados contra la salud, de derechos, de feminismo. A esa nadie, que era yo, le temblaban las piernas, le temblaba el cuerpo entero, pero le salía la voz de muy adentro, la voz de todas las compañeras. Y esos que no consideraban que era mi sitio, tuvieron que escuchar la realidad, que no les interesaba, por supuesto. Sentí el menosprecio en sus gestos, incluso llegaron a decir, esta señora o señorita, que no sabemos lo que quiere, no representa a nadie, ya atenderemos sus peticiones. Bueno, pues eso, que nuestra lucha lo que quiere es visibilizar y concienciar y empoderar a las trabajadoras para que nos organicemos. A las que tienen miedo, que dejen de tener miedo, tienen miedo porque tienen miedo a perder ese poquito ingreso que tienen, que son las que mantienen sus familias, muchas madres solteras, migrantes, españolas con problemas, ¿no? Voy a terminar con una frase que a mí me encanta, que es una frase de Rosa de Luxemburgo, que dice que si quien no se mueve no siente sus cadenas, ¿no? Pues así es, pero nosotras ya hemos empezado a movernos, nadie nos va a parar. Y nos hemos dado cuenta de que hay que organizarse y hay que seguir adelante. Somos mujeres
a fin y al cabo, en pie de guerra contra un sistema que nos quiere calladitas, invisibles y sobre todo productivas. Que les produzcamos mucho, que les demos, que ellos tengan muchos beneficios, da igual cómo tú lo pases, ¿no? Necesitamos ante todo cambios legislativos de manera urgente para terminar con estos abusos laborales y que las mujeres empecemos a tomar conciencia de que sin nosotras se para el mundo. La lucha feminista tiene que llegar a todas estas mujeres, tiene que llegar a todos estos colectivos vulnerables, porque si la lucha feminista no llega a las mujeres vulnerables, no será feminista, no será una lucha, no será nuestra revolución, ¿no? Ya está. Muchas gracias, Yolanda. Como dices y como decía Rosa de Luxemburgo, quien no se mueve no siente sus cadenas. Y yo creo que aquí estáis una representación de todas las mujeres que sentís vuestras cadenas, pero que os estáis moviendo porque eso cambie, ¿no? Muchas gracias. Yo ahora quería presentaros a una mujer, pero antes de presentarla quería contar algo también que tiene un poco que ver conmigo. Cuando yo era muy jovencita, llevaba unos zapatos de una marca que se llamaban Segarra, que duraban mucho tiempo y que también esa fábrica trabajaba para el Estado. Y yo tenía familia que vivía en Valldusó, que era donde estaba aquella fábrica. Y entonces un día fuimos a visitarlos, ya era yo bastante más mayor, esa fábrica estaba cerrada hacía muchos años, y le pregunté a mi tía, porque estaban hablando de algo que yo no entendía, y le pregunté, ¿qué es una aparadora? Y me enseñó las manos y me dijo, esto es una aparadora. Os quiero presentaros a Isabel Matute, que es de la Asociación de Aparadoras y Mujeres Trabajadoras del Calzado de Elche, para que nos cuente cuál es su sector y cómo lo viven ellas. Muy bien. Adelante, Isabel. Hola, muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a mi compañera Yolanda, que tenemos mucha trayectoria de lucha, y a la otra compañera que hablaba anteriormente, y después de ellas, pues la verdad es que poco podemos decir, pero bueno, lo intentaremos. A ver, como has dicho tú, me agrada muchísimo lo que has contado, porque desgraciadamente nosotras, aunque somos muchas trabajadoras, pero pertenecemos casi todas a lo que es la provincia de Alicante. Entonces nuestra profesión la conoce muy poca gente, como bien dices, hay muy poca gente que sepa lo que es una aparadora. Las aparadoras somos las que cosemos los zapatos, o sea, debería todo el mundo de conocernos, ya que todo el mundo va calzado. Si nosotras no existiéramos, como decimos en nuestro eslogan, la gente iría descalza. O sea que fíjate, lo importante es en el fondo, que somos igual tan importantes, somos el primer eslabón de la cadena de una producción de zapatos. Nosotras, si no lo paráramos, nosotros no lo podríamos montar y no podrían hacerlo, ¿no? Y aún así, pues no nos conocen. Como somos un sector, ya digo, de la provincia de Alicante, lógicamente no se nos oye tanto, ¿no? Pero aún así, y nos está costando muchísimo más la lucha, también tenemos que decirlo, pero aún así estamos muy orgullosas de que hace 2 años hemos salido y se nos conoce en muchísimos sitios. O sea, hemos hecho una gran labor, porque cuando nos ponemos a hablar es tremendamente escandaloso en la situación que contamos, que estamos, que es la verdadera, la cierta. Y hablamos de que estamos desde hace 40 años. Escuchaba a Yolanda y ella decía, hablaba de la externalización. Nosotras llevamos externalizadas 40 años. Esto empieza aquí, ya hace 40 años en Elche. Y al sacar la producción, nosotras tenemos que ir a las casas, tenemos que ir a los talleres. En los talleres nos encontramos que perdemos cualquier tipo de derecho, no tenemos contrato, no tenemos derecho absolutamente nada, ni a tener una baja maternal, ni una seguridad social, ni ahora cuando somos mayores a poder jubilarnos, porque no nos han hecho contrato, no hemos podido cotizar. O sea, nuestra situación, dentro de casi todo el colectivo que sabemos que es súper precario, somos las que más, y por eso ya hablamos nosotros de esclavitud o casi semi-esclavitud, porque cuando no tienes derecho, un trabajador, eres
esclavo, no eres trabajador. Y eso es exactamente lo que a nosotros nos ocurre. Vivimos sin derechos, hemos vivido sin derechos. Hemos tenido que ir adaptando a la situación que los empresarios nos planteaban continuamente. Si nosotras aquí en Elche se hace una huelga, bueno, en la provincia de Alicante, porque también se hizo en Elda, en Petrer, en Novelda, se hace una huelga de un mes, que estuvimos parados durante un mes y se consiguen los derechos y a los 2 años se pierde todo, porque cogen la producción y la llevan a China. Aquí no había trabajo, aquí no había nada. Aquí no había nada, hasta que se dan cuenta que trabajamos por 3 pesetas y vuelve la producción otra vez aquí a la provincia, a trabajar ya por lo que quieren, regalado. Eso son lo que hacen los empresarios, cómo se la orquestan, cómo lo arreglan ellos para cuando ya hemos conseguido algo, volver a retroceder. Ahora con la pandemia nos vemos exactamente igual. Exactamente igual. Nos encontramos en una situación donde como no hemos tenido contrato, no podemos acceder a los ERTE. Tenemos la esperanza de poder cobrar un ingreso mínimo vital que no ha llegado a nadie. Que no ha llegado a nadie, como dice Yolanda. ¿Qué nos queda? Recurrir a Cáritas, recurrir a la Cruz Roja. Nadie le interesa lo que le está pasando a las mujeres del calzado. A nadie. Y nos sentimos desamparadas, ninguneadas. Cuando oímos que nadie se queda atrás, pero por favor, nos sentimos que nos toman el pelo, pero si estamos todas atrás y siempre somos las mismas, somos las mujeres. Somos las mujeres. Muchas veces nos dicen, pero ¿por qué no salís de esa situación en la que vivís? No podemos. Nosotras, cuando Elche era una ciudad pequeña y Elche en la década de los 70, que era bastante pequeña, se multiplica por 5 su población, de gente que viene emigrada de otras ciudades de España y que logra enriquecer esta ciudad, hacer que esta ciudad crezca y que hoy en día a Elche la conoce todo el mundo porque tiene 2 patrimonios de la humanidad, mucho bombo, pero nosotras venimos a trabajar, no venimos a estudiar. ¿A dónde vamos? Pues nos encontramos con lo que decía la compañera. La compañera, a limpiar, pues estamos igual. Estamos sin contrato, vamos a estar exactamente igual. Entonces nos quedamos como estamos, en nuestras máquinas, sin contrato, sin derechos, ni absolutamente de nada. Y esa es la situación de una paradora. Y eso es una paradora. En estos 2 años que hemos salido, ya digo, que hemos tenido mucha repercusión lo que es nuestra situación, porque es escandalosa. Esta mañana nos reuníamos con el sindicato de la UGT y se le decíamos, vosotros mismos sabéis lo que ha ocurrido aquí, en estas ciudades, en la comarca, sois los responsables todos, porque sabíais lo que estaba ocurriendo y lo estabais permitiendo, lo estabais consintiendo. ¿Por qué no hicisteis nada? ¿Por qué no hicisteis nada? ¿Por qué no lo paraste? Pues porque aquí se mueve muchísimo dinero negro, que no interesa que pare la rueda, porque aquí se construye para limpiar ese dinero negro. Y ese es un sistema donde nosotros somos las únicas perjudicadas, mientras los demás se van enriqueciendo, tanto la ciudad como los empresarios, como todo el mundo. Y no hay manera de pararlo. Entonces, aquí se trata, no sé, hoy se lo decíamos también a la UGT, si no lo paráis entre todos, vamos a tener que ir a Bruselas. Y si vamos a Bruselas, si tenemos que ir, vamos a ir. Nos tardarán más o tardaremos menos. Porque es verdad que nosotras no tenemos cuotas, somos un movimiento, realmente somos un movimiento asambleario, no tenemos cuotas, no tenemos nada, bastante ya las mujeres tan precarias para que encima tengan que estar pagando cuotas historias, sacaremos el dinero donde haga falta y nos iremos donde haga falta, pero nosotros ya hemos decidido, vamos a luchar, ya no nos vamos a callar, ya vamos a dejar de ser invisibles. Esto de que todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en estas ciudades y que nadie haga nada, se ha acabado. Nosotras hemos salido para que nos escuche alto y clarito y no vamos a parar. Lo hemos perdido todo y ya no tenemos nada más que perder, porque ya lleguemos a perder hasta el miedo. Así que esta es nuestra situación y espero que os haya hecho una idea de lo que es una paradora y que a nadie se le olvide lo que es una paradora, se mire los pies. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Isabel. Qué duro lo que has contado, perdón lo que voy a decir, y gracias por compartirlo. Y me quedo también con una de las frases que has dicho, que creo que se viene repitiendo a lo largo de la tarde, que es como al final, ¿no? Entre nosotras, en vuestro caso entre vosotras, ¿no? Sin ese apoyo, dices, es que no tenemos ni cuotas, ¿no? Para que todas podamos estar ahí, ¿no? Ya desde nuestra situación de precariedad. Muchísimas gracias. Voy a presentar ahora a nuestras siguientes ponentes, que lo van a hacer juntas, vienen de la misma asociación, que son Pilar Nogués y Esther Sagues, que vienen del sindicato SAT, que es de Cuidadoras Municipales de Cataluña. Por un lado está Esther, que es trabajadora familiar del Servicio de Atención a Domicilio, y además ella misma dice que tiene la fortuna, y estoy citándola literalmente, de que ella está municipalizada y tiene más de 10 años de experiencia en el sector. Y luego, por otro lado, está Pilar, que es la presidenta del sindicato SAT de Cuidadoras Municipales de Cataluña, y me vais a tener que dejar que diga esto, que me lo habéis comentado a mí personalmente, y es que a este sindicato las llaman las florentinas, porque son la pesadilla de Florentino Pérez y compañía, ¿no? por el trabajo y su labor, la labor sindical que están haciendo. Entonces, de nuevo, muchas gracias y os doy la palabra, Pilar y Esther. Uy, a ver qué... ¿Ahora? ¿Me escucháis? Sí, hola Pilar. Sí, hola. Bueno, Hola. En primer lugar, muchas gracias a todas, gracias a Clara, a todas por invitarnos, y es muy importante para nosotras darnos un espacio y darnos voz, ¿no? Como bien dice Yolanda, Isabel, todas las ponentes, es muy importante para las mujeres que tengamos este espacio. Nosotras también nos pasa como Yolanda, nuestro máximo problema es la externalización. Empezó en el 2010, 2000, con la primera crisis inmobiliaria, que las grandes fortunas que operan en el Estado lanzaron sus tentáculos en los servicios públicos de los cuidados, ¿no? Vieron que había una burbuja inmobiliaria y todas las empresas de multiservicios empezaron a intentar ganar los concursos de los cuidados. Nosotras somos el SAT, es el Servicio de Atención Domiciliaria. Hasta ahora era bastante desconocido porque ya a nosotras nos pasa que, así como Yolanda, puede que ellas se puedan organizar, para nosotras es muy difícil organizarnos porque no nos conocemos entre nosotras. Cada trabajadora trabaja en un domicilio diferente y no nos vemos entre nosotras y no nos conocemos entre nosotras. Trabajamos en el mismo municipio, pero no sabemos. O sea, imaginaros lo que es crear un sindicato con trabajadoras que ni se conocen, que a lo mejor llevan 4 años en la misma empresa y ni lo sabían. Ha sido muy difícil para nosotras, pero lo hemos conseguido y aquí estamos, ¿no? Yo empecé a trabajar en el ayuntamiento, hice las prácticas en el ayuntamiento de Sant Feliu, que veo que está Olga por aquí, de Sant Feliu de Llobregat. Como ella bien sabe, yo empecé el SAT de Sant Feliu, está externalizado al grupo ACS, que es de Florentino Pérez. La empresa se llama Clece, en Sant Feliu se llama Accent Social, pero es lo mismo, es Clece. Y es increíble la vulneración de los derechos laborales, increíble, que están haciendo las empresas externalizadas de los ayuntamientos de toda España, que a más son unos ayuntamientos que el problema es que no han controlado estas licitaciones. Dejan los concursos, licitan,
adjudican el servicio de atención domiciliaria y se olvidan de este servicio. No han controlado para nada los pliegos de condiciones, ni que las empresas cumplan esos pliegos y cumplan con los derechos laborales. Piensa que son empresas del IBEX 35, que son las mismas que están llevando las residencias de España, que ya estamos viendo el resultado, y son las mismas que están externalizando y cogiendo todos los servicios públicos. Es una aberración cómo se están llevando los servicios públicos. Nosotras estamos denunciándolo. Al principio fuimos al ayuntamiento creyendo que nos iban a ayudar, ¿no? Yo tenía mucha fe en la política de nuestro ayuntamiento porque como mujeres, que hay 3 mujeres, tanto en servicios sociales como la concejala de igualdad, como la alcaldesa de nuestra ciudad, 3 mujeres potentes, de izquierdas, progresistas y feministas. Y dijimos, si ellas no nos ayudan, yo creo que este es el momento, ¿no? Fuimos a hablar con ellas y nos prometieron ayuda, ¿no? Nos prometieron que iban a hacer un estudio de municipalización y que este servicio no podía estar externalizado y mercantilizado, haciendo beneficios de los cuidados de las personas vulnerables, ¿no? Llevamos un año de guerra, mucha guerra. Cada sábado estamos en la calle, nos hemos organizado, hemos hecho el sindicato, tenemos un equipo jurídico que nos está asesorando y para nosotras es muy difícil las cuotas porque nos pasa como a Yolanda. Se está pagando la hora de los cuidados a 20 euros la hora. Los ayuntamientos están pagando 20 euros, pero a las trabajadoras nos llegan 6 euros, de 6 a 7 euros nos llegan. Es muy difícil para nosotras, porque además las jornadas no son completas, son medias jornadas. Las trabajadoras familiares no superan los 29 horas a la semana, por lo tanto los sueldos son muy bajos y con jornadas partidas. No pueden ni buscar otro trabajo para complementar sus sueldos. Están las cuidadoras, decimos de ahora en pandemia, pero es que mis compañeras antes ya iban a Cáritas. Tengo compañeras que antes de la pandemia ya iban a Cáritas, porque no les dan ni la oportunidad de encontrar otro trabajo. Nosotras expusimos nuestra situación, nosotras decimos que hay 8 de cada 10 trabajadoras del SAT están trabajando medicadas, dolores de espalda, musculoesquelético, haciendo cargas a las personas con su cuerpo, porque no nos dan ni las ayudas técnicas para levantar a los usuarios. Las trabajadoras se dejan la espalda. Todo esto yo pensaba que al dar conocimiento al ayuntamiento, a los ayuntamientos, se iban a escandalizar y nos iban a ayudar. ¿Cuál mi frustración de que al final vamos a encontrar a faltar a nuestro Florentino Pérez? Porque nos van el nuevo proyecto del SAT que se está pensando para nosotras es un consorcio. Un consorcio que es una privatización envuelta, enmascarada, con una empresa dentro de este consorcio con titularidad privada que se llama Fundación S21. Estamos en lucha, no queremos un consorcio, no queremos más privatizaciones y estamos aquí para pedir, para exigir que nos pongamos todas a priorizar los cuidados, acabar con las externalizaciones, eufemismos, encargos de gestión, consorcios. Nosotras somos perfectamente capaces, además lo estamos llevando solas, el SAT, el Servicio de Atención Domiciliaria lo llamamos solas,
porque a la que en el momento que se externalizó y privatizó este servicio, pasamos a ser un producto y los usuarios pasaron a ser clientes. Desapareció el equipo interdisciplinar. Nosotras no trabajamos ni con trabajadoras sociales, ni con equipos de psicólogo, ni con ayudas técnicas, ni con asesoramiento, ni con planes de trabajo, ni con protocolos. No tenemos protocolos de actuación. En plena pandemia estábamos sin protección, íbamos a los domicilios sin EPIs, sin seguridad. Nosotras tuvimos que comprarnos de nuestro bolsillo los geles de hidroalcohol, las mascarillas, porque el empresario nos decía que no fuéramos a los domicilios con mascarilla porque asustábamos a los usuarios. Fue un despropósito. Teníamos que repartir, porque la empresa cerró las puertas a las trabajadoras administrativas, coordinadoras administrativas, las hizo hacer teletrabajo en casa y nosotras teníamos que repartir las EPIs en la calle, con las mascarillas, que la gente se pensaba que las regalábamos y acercaba pidiendo. Las primeras 300 mascarillas fueron gracias a la comunidad china de San Feliu de Llobregat, que por cierto se las dio la empresa y la empresa nos daba una a la semana, una mascarilla a la semana. Aquí es cuando empezamos a formar el sindicato, cuando dijimos que esto era intolerable, que ya no podíamos mirar hacia otro lado y que íbamos a exigir a todos los municipios de toda Cataluña que esto no puede seguir continuando así. Este servicio tiene que estar llevado con calidad, ya que está pagado con dinero público. Vamos a ir a todos los ayuntamientos y si es necesario parar el servicio, lo vamos a parar. Que esa es otra, que estas empresas externalizadas han hecho fallida, han cogido el dinero de la dependencia como BB Serveis, que cogió 34 millones de euros y desapareció con todo el dinero de todas las licitaciones y las trabajadoras estuvieron 3 meses sin cobrar y los ayuntamientos mirando hacia otro lado. Es un despropósito. Este servicio de atención domiciliaria no puede estar externalizado. Y vamos a luchar y vamos a decirle a la señora alcaldesa de En Comú Podem que no puede estar externalizado, que no queremos un consorcio, que tiene que terminar y que si no es una mujer feminista y progresista, ¿quién nos va a ayudar si no es ella? Que hay que acabar de mercantilizar y hacer negocio con los cuidados de las personas. Esther trabaja municipalizada y ella os puede explicar la diferencia de lo que es una trabajadora del SAT externalizada a lo que es una trabajadora internalizada. Veremos la... Días. No, andaban, Esther. Sí. Si va a hablar Esther, disculpadme que os interrumpa de verdad, pero si va a hablar Esther, por favor, te doy la palabra ahora porque nos quedan 2 compañeras más de otros 2 colectivos. Entonces, sí. Perdonadme de verdad la interrupción. Seré muy breve, no te preocupes. Sí. No te preocupes, Sí. porque prácticamente ya lo ha explicado todo Pilar. Bueno, yo conocí a Pilar porque escribí un artículo precisamente para denunciar esta invisibilidad de nuestras profesiones en general y de los cuidados en este caso, y a partir de aquí me puse en contacto con ella y empezamos a ver que había muchas diferencias en cuanto a la manera de funcionar de las trabajadoras que seguimos de momento municipales con las que se habían externalizado. Por decir que no todo se refiere a Florentino Pérez y a Barcelona. Hay poblaciones muy pequeñas que también se está externalizando, como por ejemplo la mía, que estoy en Alt Urgell,
y mi propio servicio de servicios sociales se está externalizando. Es decir, yo estoy municipal y estoy viendo cómo poco a poco este servicio se está externalizando, ¿vale? Al principio se hablaba de privatización, luego se usó el término externalización y hace muy poco se me dijo que habían hecho un encargo de gestión. La cuestión es que éramos 4 trabajadoras familiares. 2 tuvieron que irse por motivos de salud, como bien decíais también, que es una profesión que realmente implica, bueno, hay muchas enfermedades detrás. Quedamos 2, yo a jornada entera y una compañera mía a media jornada, ¿vale? En lugar de contratar más personas, el proceso ha sido lento, sutil, hasta que se ha llegado al punto de coger una empresa privada en formato encargo de gestión, como queráis decirle, y estas personas están haciendo las horas que supuestamente nosotros no podemos cubrir porque no quieren contratar a nadie más, ¿vale? ¿Qué pasa? No conocemos a estas chicas. Estas chicas no coordinan, como decía Pilar, no trabajan de forma interdisciplinar, perdón, nos hacen seguimiento de los casos. Nosotras siempre habíamos trabajado así. Nosotras no trabajamos a hora hecha, hora cobrada. Nosotros tenemos un horario de una hora a otra hora. Vamos a los domicilios, luego vamos al despacho, hablamos con las trabajadoras sociales, hacemos planes de trabajo, marcamos objetivos, que realmente es el verdadero cuidado de la persona, no es una asistencia, sino que esto conlleva una serie de acciones paralelas que las externalizaciones no están respetando, a pesar que en sus pliegues de condiciones está claro que tienen que hacer ese seguimiento. Claro, yo estoy como un poco ofuscada porque estoy dentro de la administración y estoy viendo en mis narices como mi servicio, poquito a poco, está en manos de empresas privadas. Claro, si el trabajo no va más allá de la asistencia, tenemos que encontrar una fórmula en que realmente podamos trabajar de forma conjunta y las empresas esto actualmente no lo están haciendo, ¿vale? Más o menos, Pilar, esto es la diferencia que tenemos de una forma de trabajar a otra, con el peligro quizás de que nosotras acabamos trabajando como un producto. Yo ahora estos días tengo bastantes discusiones en mi trabajo precisamente por esto, porque si me sobra una hora libre porque un usuario ha ido al médico, pues se me está exigiendo que está libre. Tengo la sensación de que las empresas son ellas las que deberían adaptarse al funcionamiento que ha habido hasta ahora del servicio de atención a domicilio y parece que las pocas que quedamos ahora municipales tenemos que adaptarnos a este sistema que, como decía bien Pilar, es de un producto, ¿no? Ahora tenemos un producto, nosotras somos productoras y tenemos unos usuarios que ahora se llaman clientes. Entonces, la lucha, me puse en el sindicato con Pilar para luchar con ella porque no quiero ni que se externalice y quiero que no solo que sea municipal, sino que se vuelva a trabajar de la manera que se ha trabajado siempre, que es una forma holística y integral para la persona. Y no me excedo más, que sé que hay más gente que quiere hablar. No, muchas gracias. Esperanza. ¿No se te escucha, Esperanza? No puedo. Ya. Ahora, Esperanza. Espera. Vale, ¿ahora? ¿Me veis ya? Vale. Pues oyendo a las compañeras, yo he pensado, lo primero es cómo nos hacen trampas con tantas cosas y empiezan con el lenguaje. Privatización, externalización, cuando nos lo aprendemos le llaman encargo de gestión. ¿Cómo nos cambian de usuario a cliente? Correcto. ¿Cómo nos hacen la trampa? De los 20 euros, de los 20 euros por hora a 6 euros por hora. Y ese dinero que se queda por el camino es lo que aquel señor que se llamaba Marx es la plusvalía que se la quedan los empresarios, ¿no? Y eso es por lo que hay que luchar y os veo que sois muy luchadoras y que yo creo que entre todos lo vamos a conseguir. El paso de servicios públicos a privados
solamente interesa a los empresarios y a los que con ellos negocian, pero nunca a los trabajadores. Entonces, enhorabuena por vuestra lucha y nos tenéis a vuestro lado, o sea, cuando queráis, vosotras y todas las que estáis aquí. Yo quería dar paso ahora a Concha Torralba, que es una escritora feminista, activista social y vecinal, y que centrará su ponencia en las mujeres mayores y en las pensiones, que también tela. Concha, todo tuyo, el micro. Gracias, Esperanza, y gracias a las compañeras jóvenes que han hablado antes que yo, que son un ejemplo. Y venga, arriba, chicas, que vamos a salir adelante. Me habéis hecho recordar mi época cuando me despidieron porque me casaba, y luego 10 años después, ya con un trabajo fijo y esas cosas, la que protagonicé queriendo meterme en una sección que era el Sancta Sanctorum de los hombres, y dije que ni hablar, que yo ahí quería estar, que tenía el mismo derecho, y monté un cisco. Bueno, la verdad es que me habéis hecho recordar cosas que para mí son muy gratificantes, y son gratificantes porque en una u otra manera todas más del 90% de las que estamos aquí nos hemos acercado al feminismo y a la igualdad precisamente porque hemos tenido experiencias que hemos necesitado esto. Bien, yo quiero hablar de la brecha de género en las pensiones, pero me vais a permitir la libertad de hacer un pequeño repaso que me ha servido a mí al menos para centrarme y terminar donde quería, y espero que os sirva a vosotras también. Seguro que todo lo que voy a contar, hasta lo de las pensiones, lo sabéis todas, seguro, mucho mejor que yo. Pero perdonadme, pero es que lo he necesitado como argumentario. Así que voy a leer un poquito, la verdad, voy a empezar. Y os cuento pues que para mí poner la vida en el centro y repensar los cuidados me lleva siempre a la ley de igualdad. Y me preocupan los enfrentamientos dentro del propio gobierno o la falta de consensos sobre las políticas de igualdad. Y esto nos habla a las mujeres de lo importante que es. ¿Qué le pasa a la ley de igualdad? Pues la ley de igualdad es fundamental, sobre todo por su transversalidad. Entre otras cosas, me vais a permitir que me dé paso la ley de igualdad, hablar de la feminización del trabajo o la brecha de género en las pensiones. ¿Qué le pasa a la feminización del trabajo? Hay un trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidados en el hogar. Es invisible y está realizado fundamentalmente por mujeres. Sin embargo, constituyen una fuerza de trabajo que suponen 130 millones de horas al día, equivalentes al 15% del PIB. ¿Cuáles son los trabajos no remunerados? Pues son el trabajo a tiempo parcial, porque el resto se dedica a los cuidados, las excedencias por cuidados, la dedicación de jornadas enteras al cuidado de familiares, enfermos, niños. Y luego, ¿qué le pasa al trabajo remunerado? Hay trampas. En el trabajo remunerado hay trampas. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres pensionistas estamos tan disgustadas con ¿cómo se dice? Con la extensión de los años de cotización que supone el jubilarse a los 67, 68 o más años? Porque resulta que si tienes que tener un cómputo determinado de años y tienes 67 y no los has cotizado, pues probablemente haya que seguir trabajando. Es decir, que vamos a ir con bastones, o vosotras iréis con bastones a trabajar. ¿Qué pasa? Pues que en el 2007 las excedencias por cuidados se empezaron a proteger por la Seguridad Social,
y se aprobó un cómputo de hasta 9 meses por hija e hijo con un máximo de interrupción de 2 años, pudiendo acceder a los 65 años a una jubilación de 36,5. Claro, este es el nudo gordiano de por qué nos oponemos a que el Pacto de Toledo, de momento, gracias a que Unidas Podemos está en el gobierno, está parado, pero eso no quiere decir que el señor Escrivá decida que eso no puede ser y que hay que aumentar los años de cotización. En fin, por otra parte, estos últimos días se ha hablado mucho del efecto Matilda. ¿Y qué es el efecto Matilda? Pues el efecto Matilda es una putada, con perdón, a la promoción y disminución para las mujeres, porque mientras ellas están de baja por maternidad o por excedencia de cuidados y se estancan en sus carreras profesionales, ven cómo sus compañeros hombres con la misma cualificación que ellas promocionan. Y comprendo que a estas alturas os estéis preguntando, pero bueno, esta mujer, ¿por qué nos trae este batiburrillo de circunstancias? Pues bien, ¿no os habéis preguntado por qué la reforma de las pensiones está hecha considerando a los hombres fundamentalmente? Estoy segura que con una ley de igualdad, al menos los encargados del Pacto de Toledo tendrían mucha más sensibilidad a la hora de establecer las pensiones de las mujeres, de muchas mujeres. Y eso es así como yo concibo la transversalidad de una ley de igualdad. Y ahora vamos a hablar un poquito de esa brecha de género en las pensiones. Mirad, hay 5 millones de mujeres que cobran una pensión de viudedad o de incapacidad de 792,92 al mes frente a 0,47 millones de hombres que cobran 1.212 euros al mes. Esta situación duplica la brecha en los salarios. Además, el 65% de las pensiones no retributivas que corresponden a esas mujeres que durante toda su vida cuidaron de la familia, los enfermos, los niños y hasta del vecino si le hacía falta, el importe de sus pensiones, de sus pensiones son inferiores a 382,84 euros al mes y de 423 si tienen invalidez. Imaginaros cómo se vive hoy en día, no llega a alrededor de 400 euros para vivir o pagar un alquiler, para ir a la compra, para pagar la luz, y así tenemos que se ha feminizado la pobreza de una manera insostenible y hay abuelitas, mujeres mayores que después de trabajar toda su vida cuidando de todo el mundo, tienen que elegir entre comer y ponerse la calefacción porque hace frío. ¿Qué pasa? Que en el 2011 se aumentó a 38,5 años la cotización para acceder a la pensión. Esta carrera es inalcanzable para 2 de cada 3 mujeres asalariadas. No os cuento para las mujeres que no son asalariadas o que han sido asalariadas, como ya hemos visto, con excedencias por cuidado de hijos, por maternidad, por muchas otras cosas, que durante ese tiempo se ha roto la cotización. Entonces, si somos la mitad de la población, la equiparación es ese objetivo transversal a todas las medidas actuales o futuras que se adopten para la sostenibilidad de la vida. Ser mujer no justifica peores empleos, como habéis contado, o empleos externalizados, que no son ni siquiera empleos, son una explotación absoluta. O como ha dicho Esperanza, recordando al abuelo Marx, es el robo de la plusvalía. Es que se quedan con la plusvalía del trabajo. ¿Qué más tenía que decir? Pues decir que mientras hemos estado este año de pandemia, ha aumentado la brecha de género en un 23%, un retroceso a niveles de hace 8 años, fijaros, hasta hace 8 años. ¿Qué ha hecho el COVID? Expulsar a las mujeres del mercado laboral,
debido a la urgencia en los cuidados, la conciliación, corresponsabilidad, claro. ¿Qué hace una madre si los niños se ponen malitos o enferman? ¿Qué hacen las mujeres como de vuestra edad, como vosotras, cuando los padres cogen y se infectan con el COVID? En fin, ¿qué podemos decir de esas cuidadoras, magníficas cuidadoras que ha habido en las residencias, que han sido capaces de coger de la mano a los pobrecitos viejillos que se van a morir solitos y solitas, y gracias a ellas han tenido quien les mirara a los ojos, quien les cogiera de la mano? Es una cosa tan injusta. ¿Y sabéis lo que ha ocurrido con esas cuidadoras? Pues que hay un montón de despidos y un ERTE en residencias, incluso a las que se han contagiado con el COVID. En fin, es que tenemos una situación absolutamente injusta y terrible. Y finalmente, ¿por qué las mujeres solicitan el teletrabajo más que los hombres? Hay bastantes hombres con teletrabajo, pero hay muchísimas más mujeres. ¿Por qué? Porque así resuelven la conciliación. Porque mientras están dándole a la tecla, están cuidando del niño, o que no se le quemen las lentejas, o cosas así. En fin, que nos queda mucho por hacer, compañeras, y que tenemos que seguir aquí luchando, oyéndonos todas juntas, unas con otras, queriéndonos, ayudándonos, etc. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas. Os voy a volver a repetir los nombres de todas. O sea, muchísimas gracias Carolina, Yolanda, Pilar, Esther, Isabel, Carolina y Concha. Gracias por vuestro tiempo, por contárnoslo. Hemos recibido varias preguntas y ahora vamos, Esperanza y yo, vamos a ir haciendo algunas de las preguntas que se han planteado, algunas a título personal, otras en general a todas las ponentes, pero creo que una de las cosas que ha quedado más de manifiesto viendo escuchándos es, uno, la precarización laboral que hay tan absoluta, ¿no? Y al final como la feminización del trabajo implica varias cosas, no solo que se está peor pagado, sino que hay peores condiciones laborales, lo que implica menos años de cotización, lo que luego a la larga va a implicar también unas pensiones mucho menores. Y otra de las cosas muy importantes de esta feminización del trabajo, y porque es precisamente necesario legislar sobre ello, que es un punto muy importante en el que varias habéis ahondado, es cómo las enfermedades profesionales también tienen un sesgo de género y al final hay ciertas profesiones más masculinizadas a las que se les reconocen enfermedades laborales y sin embargo no ocurre lo mismo con profesiones que están feminizadas, que casi siempre además tienen que ver con los cuidados que, como creo que ha quedado de manifiesto absoluto, son absolutamente necesarios para la vida. Y si algo ha demostrado la pandemia, ¿no? Es que literalmente si en estos trabajos no hay vida, se nos cae el sistema. Voy a empezar ya con la primera pregunta porque no me quiero extender mucho, que es de Rosa García Zarco y dice, la han hecho y la han respondido, pero la quiero hacer de todas maneras. Ella decía que si había algún modo de saber qué hoteles hacen contratos dignos a las camareras de pisos, si los hay, a la hora de buscar alojamiento. Y Luisa ha hecho una respuesta que dice que si es posible saber si se está externalizado, preguntando al departamento de pisos al hacer la reserva. Y si queréis añadir algo más a esto con respecto a esta pregunta, ¿no? Si hay alguna manera de saber en qué condiciones trabajan las mujeres que mantienen nuestros lugares de vacaciones habitables. Pues como ha dicho Luisa, es llamando y preguntando si el hotel tiene el departamento externalizado. Eso sí te lo quieren decir, claro, porque no siempre dicen que eso es política interna e igual ni te contestan, ¿no? Nosotras con las compañeras de Barcelona hicimos una campaña que se llamaba Yo no me hospedo en un hotel externalizado, que externalicen a las camareras de pisos, y la verdad es que esa campaña
se interesaron hasta el sindicato de músicos, que son los que van mucho a hoteles, ¿no? Es preguntar a las camareras, que es cuando estás en el hotel, preguntar cómo son sus condiciones, y por ejemplo cuando estás en una habitación y te vas, te dejan un formulario normalmente donde tú pones qué te ha parecido la limpieza, que tienes que puntuarla, qué te ha parecido la comida. Pues ahí se puede también poner respeten las condiciones laborales, no externalicen, porque al final eso es algo que va a ir a la dirección del hotel, ¿no? Muchas gracias. Ana Jiménez nos pregunta... Un momento. Vale. Que Pilar quería decir algo. Sí. Perdón. Ya sabéis que nosotras estamos amadrinadas por las Kellys, sí, y salimos bastante juntas, ¿no? Sí, y sí. Yo quiero recordarle a Yolanda la ley Kelly. Sí. Ley Kelly. Que bueno, yo eso es algo que lo he dicho ahí, ¿no? Que necesitamos cambios legislativos. La ley que... nosotras estamos cansadas, hemos ido incluso, le digo a Isabel que hemos ido a Bruselas, y Bruselas al final es un parlamento muy de derechas y que no sirve para mucho. Pero bueno, la ley Kelly, lo que nosotras exigimos es que se reforme el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para que no se pueda externalizar la parte estructural. Para que, además, yo recuerdo que hay un acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos donde se dice que solo se puede externalizar las actividades ajenas a la propia empresa. Eso no pasa con las camareras de piso. Sin habitaciones limpias no hay hoteles, porque sin habitaciones no existe el hotel. Entonces exigimos que por favor ya de una vez los políticos se pongan las pilas y los acuerdos de gobierno se cumplan y miren por las trabajadoras, porque nos sentimos abandonadas una y otra vez. Y ese acuerdo se tiene que llevar adelante. Porque no solo afectará a las camareras de piso, afectará a muchos sectores. Si se corrige ese artículo, si se cierra la puerta a la externalización en servicios esenciales y servicios básicos, muchos de nuestros derechos, muchas de nuestras condiciones cambiarían. Esta ley Kelly lo que dice que está secuestrada aprobada desde el 2017 y además por un gobierno, ¿no? Que creo que Yolanda Díaz, me parece que es desde el 2017 no, que está aprobada. Esa reforma del Estatuto de los Trabajadores no se ha llevado a cabo. Nosotras sí hablamos con Yolanda Díaz en plena pandemia y nos dijo que era una de las cosas pendientes, que era el tema de la externalización, que es muy sangrante, pero si es que hasta las propias instituciones están externalizadas, o sea que nosotras hemos ido al Parlamento Europeo a hablar precisamente de la externalización, incluso hemos ido con compañeras de un sindicato de limpiadoras de Inglaterra, de Londres, que hemos hecho con ellas este viaje, y con compañeras camareras de pisos de Marsella que estaban en huelga. O sea, imaginaros si hemos hecho lazos, ¿no?, con distintas mujeres de Europa incluso, porque el tema de la externalización es sangrante, es una pérdida de derechos total. Y le pedimos eso, le pedimos al gobierno que esos acuerdos de gobierno se cumplan, que no nos dejen para la final de la legislación o para la siguiente, porque ya estamos muy cansadas. Tenemos ahora una pregunta para Pilar y Esther y también para Carolina. La pregunta la hace Ana Jiménez y pregunta: ¿os han tenido en cuenta para las vacunaciones? ¿Podéis contestar las tres? Sí, bueno, sí, como municipal, y creo que Pilar ahora hace poco también ha estado vacunada como externalizada, hemos entrado en el plan de vacunación, sí. No todos los municipios, hay municipios que todavía faltan, pero ¿cuál ha sido el problema? Las externalizadas, que nos lo han hecho en el propio municipio. Nos han
nos mandaron un SMS y que teníamos que escoger unos municipios, y nosotras que somos de San Feliu nos encontramos ahora que tenemos que ir a Castelldefels, o incluso tenemos que ir hasta, había varias partes de Fels, Puigcerdà, imaginaros, tenemos que desplazarnos para poder vacunarnos con la AstraZeneca, y encima con la AstraZeneca, que muchas de mis compañeras al tener más de 55 años no se han podido vacunar y no les han dado otra opción de momento. Ya veremos. Disculpa, Pilar, precisamente del tema de las vacunaciones quería ahora hablar de las diferencias. Yo entiendo que vosotras, Pilar, os habéis desplazado a cualquier municipio en horas laborales o fuera. No, fuera de horas laborales. Vale, pues ahora ya aprovecho para introducir una de las grandes diferencias. Nos hemos cubierto con mi compañera para cubrir los servicios, pero ella se ha vacunado hoy y lo ha hecho dentro del horario laboral. O sea, tenemos que hacerlo dentro del horario laboral, ¿no? Aquí una de las grandes diferencias entre lo que es un funcionamiento municipal y lo que es externalizado. Aquí vamos perdiendo todos los derechos y toda... Bueno, lo que estábamos comentando ahora. Ahora me has hecho pensar en las vacunas. Sí. Nosotras al estar externalizadas, pues la calidad del servicio desaparece como trabajadora familiar, desaparece totalmente, y todo lo que se tiene que hacer por convenio también se vulnera, ¿no? Entonces no hacemos coordinaciones porque las coordinaciones se pagan y Exacto. No hacemos formación porque la formación se paga y es en horas laborales, no se hace, y las vacunas es fuera de horas, incluso los EPIs los vamos a buscar en nuestro tiempo libre también. Claro. No. Nosotros los EPIs está dentro de nuestro horario, o sea, hay un horario y todo lo que implica nuestro trabajo, ya sean EPIs, vacunación, coordinaciones y demás, está dentro del horario. Y aquí hay la gran diferencia en el funcionamiento y cómo se va perdiendo la calidad, y eso repercute en los usuarios y en las trabajadoras, por supuesto. Los usuarios están totalmente, no hay seguimiento, como pasan a ser un cliente. Están abandonados y están abandonados. Totalmente, abandonados totalmente. Perdón un momento, Amparo, que es nuestra técnico, ¿le puedes a Carol Elías abrir, por favor, el micrófono, que lo tiene cerrado? Y también, y parte de la pregunta era para ella, disculpad. Perdona, ya encontramos. Ahí está, muchas gracias. Bueno, si imagínense en el caso en el que están, la situación en la que están ustedes, ahora de las empleadas del hogar, ¡wow! Una de las fotos que pudimos ver ahora con mucha repetición es, por ejemplo, aquí en Madrid, los centros de salud llegan a vacunarse los mayores de 80 años con sus respectivas cuidadoras, y a las cuidadoras no las están vacunando. Entonces, esa es una de nuestras exigencias, por supuesto, de que es necesario que la persona que cuida también esté protegida. Y aprovecho que tengo el micro para decir que nosotras también desde el 1 de octubre hemos solicitado una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ya estamos sobre 5 meses y no hemos tenido respuesta. Así que de verdad que las compañeras hayan podido reunirse con ella y hablar y exponer su situación, me alegra un montón, pero me pregunto, y nosotras las empleadas del hogar, ¿cuándo se nos va a recibir? Es necesario pues que también podamos tener esa reunión, porque así poder externalizarle a ella de primera persona las situaciones que estamos viviendo las empleadas del hogar, y buscar, sobre todo, nosotros queremos una reunión no para recriminar, sino que para construir de manera conjunta las soluciones. Tuvimos hace poco una reunión con el ministro Escrivá, y una de las propuestas que le hacíamos era las cooperativas sin fines de lucro de trabajadoras del hogar cuidadoras. Entonces se quedaba sorprendido el ministro y decía, ¡ay, no había pensado en eso! ¡Qué buena idea!, dice. Entonces, claro, es que si nos escucharan a las que estamos aquí en primera línea, de manera conjunta buscaríamos las respuestas.
Por eso es necesario seguir tocando puertas y espero pues que no se siga retrasando más esa reunión con la ministra Yolanda Díaz también. Pues a nosotros no nos recibe el ministro Escrivá, no nos quiere ni nos contesta. No, a nosotras tampoco. No quiere oír de las enfermedades profesionales, ni quiere oír de la jubilación anticipada, ni nos contesta. Nada. Y nos ha excluido de a las asociaciones sanitarias de domicilio, nos ha excluido como reconocimiento el COVID profesional. Se lo ha dado a las residencias, a las sanitarias, pero a las sociosanitarias de domicilio se nos ha excluido el señor Escrivá. Pero aparte del señor Escrivá, es que decimos, ¿para qué sirve un ministerio de igualdad si no escucha a las trabajadoras? Es que en el momento que no empiecen a escucharnos como trabajadoras, como mujeres y como sindicadas independientes, no se van a solucionar. Están formando parte del problema de la externalización. Ya forman parte del problema, tanto el Ministerio de Igualdad como el de Trabajo. Y el de Seguridad Social. Seguridad Social. Porque encima lo han dividido. Voy a haceros otras dos preguntas, las voy a unir. Después mi compañera Esperanza dará otras preguntas y cerraremos el acto para intentar no terminar muy tarde, porque sabemos que es un viernes que se está haciendo tarde y no queremos robar esto el tiempo, pero las dos preguntas que voy a hacer antes de nos las respondéis, después Esperanza irá, es una que es de Rosa García, que decía: ¿hay alguna manera de que los distintos colectivos se unan para reivindicar en Bruselas juntas la tremenda precarización de las mujeres trabajadoras desde esas condiciones que afectan a todas? Y después África de Derechos Humanos Madrid, perdón porque estoy leyendo lo que hay aquí, dice: para todas, dice, ¿conocéis la iniciativa ciudadana europea por la renta básica universal e incondicional? Es una campaña que estamos haciendo durante todo el año 2021 y dice que mejoraría la situación de muchas mujeres. Con respecto a la renta básica universal, es algo que llevamos pidiéndolo desde el 2014, que salimos de las marchas de la dignidad, las que fuimos caminando, ya se hablaba de la renta básica universal. Es algo que ayudaría mucho, sobre todo a trabajadores precarios, y nos dejaríamos de tantas rentas mínimas vitales que piden tantos requisitos que al final nadie llega a ellos. Esa es mi opinión. Bueno, yo contesto un poco a lo de la unión de los movimientos, ya que no he hablado anteriormente. A ver, creo que estamos bastante unidas todas, que cuando toca reunirse para cualquier sitio, nosotros nos hemos reunido y hemos hecho incluso acciones con las Kelly, nos hemos reunido en Madrid con las limpiadoras, con las cuidadoras también. O sea que nosotros la verdad es que sí que estamos bastante unidas. Como Yolanda ha expuesto, no se trata de ir a Bruselas a hacernos ver ni demás, porque eso sabemos que es una tontería, no nos va a servir para nada. Nosotros queremos hacer una demanda porque sentimos y sabemos que son los responsables de las administraciones, que permiten y consienten lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Elche y con el sector de calzado. Lo han permitido durante 40 años. Esto no es de un año ni de 10, esto es de 40 años y es de un sistema anclado en la provincia, donde todos son consentidores. Sindicato, administración y, por supuesto, los empresarios. Y que nada, que cualquiera que tome la iniciativa, nosotras estamos dispuestas a ir donde haga falta. Si tenemos que ir todos juntas, nos cogemos de la mano y nos vamos para allá. Los hosteleros están rompiendo platos, ¿no? Pues nosotros vamos a romper muchos cubos y lo que haga falta. Una cosa respecto de lo de Bruselas, yo creo de que, o sea, tenemos que unirnos para ir a tocar las puertas de todos los espacios donde están los políticos y las mujeres políticas para que nos escuchen. Sirve por lo menos para hacer ruido. Lo que pasa es que, claro, estos cambios que van poco a poco, tenemos que hacernos visibilizar. Hace 10 o 15 años atrás no se hablaba tanto de empleo de hogar como ahora, por ejemplo. Lo digo desde mi experiencia, ¿no? Y hemos tocado muchas puertas y todas las puertas que se abran las vamos a atravesar porque así vamos a hacer el ruido que necesitamos para ir haciendo los cambios que son paulatinos, pero que no nos vamos a cansar
hasta alcanzar ese objetivo, que es empleadas del hogar y de cuidados y de todos los sistemas, no solo en el sistema especial, sino del régimen general, que todas las personas y las mujeres sobre todo que nos dediquemos al cuidado, lo hagamos en condiciones justas y dignas. La última pregunta la hace Carol y dice: a veces hay problemas cuando quieres hacer contrato a las personas de servicio doméstico porque ellas no quieren. Como contratante, ¿cómo afrontar esto? Pues yo me pregunto, en este caso, estas mujeres que supuestamente no quieren ese contrato, ¿qué tipo de contrato se les está ofreciendo? Es lo que me pregunto primero. ¿Por qué? Porque en muchísimos casos hemos visto en el que le dicen el empleador a la trabajadora, yo te hago contrato, te doy de alta en la seguridad social, pero te la pagas tú por completo. Te la descuento de los 950 euros incompleto. Entonces, ¿cuánto va a recibir esta mujer? Y además, hay muchos contratos que se hacen, que se dice 8 horas y son 14 a 16 horas. O sea, hay un incumplimiento. Pero en todo caso, como empleadora, si tú estás en esta situación en que esa trabajadora no quiere darse de alta, pues para eso está la negociación. Buscas a otra trabajadora que quiera darse de alta, si ese es el caso. Sin embargo, quiero decir que sobre todo las mujeres migrantes queremos estar dadas de alta en la seguridad social, porque es la única forma en la que podemos garantizar la obtención y la renovación de nuestros permisos de residencia en España. Y si no tenemos esos permisos de residencia, vivimos en una angustia de que nos podamos encontrar a un policía, nos pida los papeles y nos expulsen del país, o como buenas nos pongan una multa de más de 600 euros, que significa prácticamente el salario de un mes de una trabajadora. Entonces, es falso. Las empleadas del hogar, sobre todo migrantes, queremos estar dadas de alta en la seguridad social por esta situación y porque queremos estar protegidas y queremos tener derechos. ¿Qué es lo que sucede? No se tiene derecho al paro todavía las empleadas del hogar. Y esa es una de las cosas que queremos plantear, que es urgente que tengamos el acceso y el derecho a las mismas prestaciones que el resto de trabajadores y trabajadoras. Bueno, gracias por tus respuestas y por estar aquí todas. Yo creo que ha sido una tarde donde todas hemos aprendido y donde todas estamos pensando ya cómo buscar posibles soluciones, porque cuando escuchas los problemas de otros colectivos, como nos decía antes Yolanda, somos capaces de unirnos con otras, y de una que viene de Inglaterra, otra que viene de Barcelona, otra que está en Madrid, y entre todas somos muy fuertes. El que el trabajo feminizado es un trabajo precarizado es algo que tenemos que cambiar como sea. Como decía la primera compañera que ha hablado, aquí no podemos plantearnos los techos de cristal, porque eso es una fantasía, porque en realidad estamos en un suelo pegajoso del que es muy difícil despegarse. Y yo creo que el techo de cristal está ahí, el suelo pegajoso está ahí, pero en medio, entre el suelo y el techo, estamos todas las mujeres que yo creo que podemos unirnos para luchar contra esto. Le paso la palabra a mi compañera Carla para que cierre Clara, perdón, para que cierre el acto. Voy a recapitular algunas cosas justo que se nos han quedado en los comentarios, y sobre todo para asegurarnos que todas las que sigamos aquí nos ha quedado claro. Al principio no decíamos que qué se podía hacer para asegurar, por ejemplo, que en los hoteles las camareras de piso o kellys tengan unas condiciones de trabajo dignas, y algo que nos han dicho, y esto se ha dicho en el chat más adelante, es no solo que rellenemos las encuestas, sino que además opinemos en las centrales y páginas web de los hoteles y que expliquemos por qué estamos haciendo esto.
O sea, no solo decir en qué situación estás, sino que digamos por qué, porque como explican, esto llega a dirección. Luego también quiero retomar una cosa que ha dicho Carolina, es que si en algún momento nosotras nos convertimos en contratantes de servicios, que nos aseguramos que no estamos precarizando a otras mujeres. ¿No? Porque esta es quizás la única manera que tenemos de apoyarnos, además de todas juntas como ¿no? apoyándonos a nuestros distintos colectivos. Sobre la renta básica de la que ha hablado África de Derechos Humanos, ha dejado una página web en el chat. Yo se la voy a pasar a todas las mujeres de los colectivos, entonces las que sois de los colectivos, por si os interesa, os la voy a pasar a vosotras. A las del grupo de trabajo de feminismos, os lo pasamos por el chat del grupo de trabajo de feminismos. Y de nuevo, solo queremos daros de nuevo las gracias, Yolanda, Isabel, Pilar, Esther, Carolina y Concha. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por vuestra lucha también, porque al final vuestra lucha hace que la vida de todas sea mejor. Y gracias por cuidar cuando muchas de nosotras no hemos podido cuidar a los nuestros. Disculpadme. Muchísimas gracias de nuevo, os agradecemos infinitamente que hayáis venido al primer acto que hemos organizado como grupo de trabajo de feminismos estatal de Podemos. Esperamos veros en el futuro, esperamos poderos encontrarnos en las calles en un futuro no muy próximo y aquí estamos para lo que podamos ayudar. Con esto nos despedimos, muchas gracias. Y en la calle. Gracias. Fuerte abrazo a todas. Gracias a todas. Adelante, mujeres guerreras. Tener en el horizonte las pensiones por ahí.